Buenas noches, ¿qué tal, amigos? Estamos en una edición más de su programa Infoconstrucción y ahora con el ingeniero Reiner Solís Villanueva. Vamos a comentar un poco sobre la reseña de que es doctor en ingeniería y máster en gerencia de proyectos. Es ingeniero de la Facultad de la Católica y perito relacionar de claims y miembro de DAPS en contrataciones en FIDIC y NEC y adjudicador de la Junta de Resolución de Disputas. También es vicepresidente de la Comunidad Latinoamericana de Peritos en Construcción, CLAPC. Ha sido también gerente de Anteric y reconocido por la revista francesa Leaders League en el ranking 2023. Bien, ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si me he olvidado algún dato más. ¿Está bien? No, gracias por la invitación y por la difusión que hacen ustedes de estos medios de resolución de conflictos como la JRD y la DAP que han aparecido en el escenario peruano y hacen que podamos remar juntos aquí los que estamos exponiendo en el desarrollo de este medio de resolución de conflictos que han hecho que el Perú ocupe un lugar expectante en Latinoamérica. Bien, ingeniero. El tema es un tema muy importante, ¿no? Que son las lecciones aprendidas con las DAPS y las JRD. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Lo que podría indicar inicialmente es que este medio de difusión, este medio de resolución de conflictos como la JRD y las DAPS, y han aparecido en el escenario peruano desde 2016 y han hecho que Perú las use constantemente. Están en el escenario peruano y estamos remando juntos en el desarrollo de este medio de resolución de conflictos, haciendo que los desafíos que aparezcan en las obras se afronten con capacidad y experiencia, y junto con el apoyo de este medio de resolución de conflictos podamos prevenir conflictos y residualmente resolver las controversias. ¿Los expedientes técnicos deficientes ocasionan que las obras no se terminen? En primer lugar, siempre se ha tenido en cuenta esta problemática del desarrollo de los expedientes técnicos como base para ejecutar obras. Claro. Y han partido de una problemática de la calidad de estos expedientes. En el caso peruano y otros países, todas las normativas han desarrollado un concepto formal de lo que es un expediente técnico. En el caso de la ley peruana, está definido en el glosario del reglamento de ley de contratación del Estado. El mismo Ministerio de Economía genera un manual de pautas y recomendaciones para su elaboración de expedientes técnicos en sectores como educación, salud, transporte, agua y saneamiento. Hay una directiva de gestión de riesgos del 2017 que aporta mucho a desarrollar los expedientes técnicos. Los contratos colaborativos han puesto en el escenario la importancia de la participación del contratante, del contratista y del consultor en alianzas tempranas para la elaboración de los expedientes técnicos favorablemente. La importancia de la tecnología para construir en la obra varias veces una obra en forma virtual, probando la fortaleza del expediente técnico a través de plataformas digitales ha aportado mucho. Pero ¿cuál es la problemática de un expediente técnico que inicialmente podría considerarse bien hecho? McKinsey indica que de cada 6 obras que se hacen en el entorno mundial de gran envergadura, 5 obras sufren de variaciones importantes en monto y plazo respecto a su ejecución. Y considero que esto se da porque existen 2 variables para entender el concepto de un expediente técnico. La primera variable es que un expediente técnico expresa el cómo se va a hacer la obra, lo que se llama el alcance técnico. La segunda variable es en qué condiciones se va a hacer la obra respecto a condiciones climatológicas, horarios. Esta primera variable nos define que un expediente técnico realmente es un escenario contrafactual, un escenario hipotético de una obra que todavía no existe. Es una expresión en papeles de un futuro que no existe y que se va ajustando a la realidad dinámica de la obra y que dependiendo del tipo de proyecto, este alcance tiene un porcentaje de error. El margen de error del expediente técnico depende también de la inversión tecnológica y económica que realice el propietario del proyecto. Por lo tanto, yo personalmente considero que siempre van a existir desviaciones entre el escenario hipotético propuesto por el expediente técnico del proyecto con la realidad ejecutable, y que el tamaño de estas desviaciones, además de lo indicado, está sujeto a hechos esperados imprevisibles. Creo que lo que debe entenderse es que
la ingeniería, que es la base para elaborar un expediente técnico, no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta, es una ciencia muestreal. Que un proyecto nace de un expediente técnico y el cual es un escenario contrafactual, un escenario hipotético. Que plataformas digitales como el BIM, el aporte de la tecnología, ayudan mucho, es cierto. Que es primordial usarlas, es cierto. Que inversión, es cierto. Pero hay que entender que sigue siendo un escenario contrafactual. La segunda variable que mencioné está referida a lo que yo le llamo la realidad dinámica de la obra, lo imprevisible, los desafíos que existen, la comparación del escenario hipotético con la realidad ejecutable. Entonces, esto Existe, es una paralización de obras también. exacto. Y estos problemas que aparecen en la realidad dinámica de la obra, que aparecen durante su ejecución, son hechos imprevisibles Ujú. que llevan a un grado mayor la situación de imprevisibilidad de las obras, ¿no? Yo diría, mira, si esto que estoy exponiendo sucede en un expediente técnico que se considera bien hecho, imagínense la problemática cuando un expediente técnico no tiene la calidad necesaria. El desafío mayor y la mayor problemática en obras está relacionada en atender las modificaciones del expediente técnico. Si se atienden rápido, puede salvarse la obra. Si no se atienden, la pérdida de productividad, especialmente de partidas no críticas, puede ser tan grande que afecte la economía del proyecto, que es la principal causa por que las obras se paralizan. En su experiencia como miembro de las DAPS y JRD en Perú, ¿qué incidencia destacaría en la aplicación de reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional en el desarrollo de las DAPS respecto a la acción preventiva? Situándonos primero en el caso peruano, lo paso a la CCI. En Por el favor. caso peruano, como historia, la JRD, la Junta de Resolución de Disputas, nació con la primera directiva 20-2016, que era facultativa. Ahora ya estamos en la directiva 12-2019, donde la JRD es obligatoria. Seamos claros, en el Perú, este mecanismo no nació por necesidad o acuerdo de las partes. No fue así, nació por el principio de la atracción, es decir, se normó y todos tienen la obligación de cumplirla. Y por lo tanto, la JRD peruana tiene muchos retos. Lo primero que hay que entender es que es un medio. Este medio de resolución de conflictos es un niño en formación, tiene 6 años, ¿no? Creo que en el Perú no estamos ni en la adolescencia siquiera, y en el Perú estamos aprendiendo y haciendo camino en Latinoamérica. En el caso de la aplicación de los Dispute Adjudication Boards que se está realizando en estos contratos NEC, el engranaje que presenta el artículo 16 y el artículo 17 del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que va desde la fase de prevención a la fase de asistencia informal en el desacuerdos, para llegar a evitar una desavenencia, es muy interesante y muy apasionante y desarrolla muchas cualidades en los miembros de las DAPS. Durante el desarrollo de estas fases de prevención y asistencia informal, uno puede observar que aparecen potenciales desacuerdos y que son el tratamiento de la prevención de estos posibles desacuerdos entre las partes los que abren realmente la negociación y la conversación. Y podríamos identificar variables interesantes cuando identifican potenciales desacuerdos. Y es positivo identificar las posiciones enfrentadas por las partes cuando aparezcan. El desacuerdo inicial, le llaman el no, siempre es una protección para las partes, ¿no? Es el inicio de la negociación y los miembros del DAP tienen que tener la capacidad de llevar la asistencia informal con la empatía técnica y la habilidad de comunicación en resonancia con las partes. A veces hay que entender que las posiciones enfrentadas del contratista y el contratante, el no, les da a las partes inicialmente una sensación de estar a salvo y de tener control. Las posiciones enfrentadas, el no, permite que la verdadera cuestión pase a primer plano y permite identificar los problemas en obra. El no del contratante, el contratista, a veces lo protege de tomar decisiones ineficaces que luego les puede permitir corregirlas. Lo que llevo a esto es que la identificación del potencial desacuerdo, es decir, el no del contratante hacia el contratista o viceversa, desplaza hacia adelante los esfuerzos de todos para revertirlo y culminar el proyecto tratando de asistir informalmente los desacuerdos. Podría decir que los desacuerdos son desafíos del proyecto, ¿no? Y hay que tener la capacidad de tratarlos y prevenirlos cambiando posiciones por intereses. Todos están en un único avión que puede caerse.
Las obras siempre cambian y van a existir los desacuerdos, y es importante indicar a las partes que los desacuerdos constituyen desafíos del proyecto y se deben invocar a su experiencia y capacidad para afrontar estos desafíos, buscando siempre el entendimiento, incluso si la desavenencia ya hubiese sido materia de un procedimiento de sumisión formal. A veces se dice, es cierto que en algunos casos especiales, el DAP resuelve desavenencias. Esta cualidad puede bajar la olla de presión en la obra, pero uno de los mayores retos en Perú y quizás en Latinoamérica es que las partes entiendan la importancia de la acción preventiva, ¿no?, sobre la asistencia informal del desacuerdo y evitar la desavenencia. En el Perú y probablemente en toda Latinoamérica, en el sistema jurídico civil law, hay preferencia por usar la acción decisoria y buscar que el DAP comience lo más tarde posible, porque las partes no apuestan por una cultura preventiva. Sin embargo, como todos sabemos, prevenir los desacuerdos y tratar de evitarlos, ¿no?, que estos se conviertan en sumisiones, es la misión principal de un miembro de un dispute board. Y solo cuando este camino fracasa, en forma residual, emitimos decisiones. ¿Cuál es la labor entonces más importante de un miembro que forma parte de un dispute board? Una muy buena pregunta. Estuve en una DAP como miembro donde le preguntamos a uno de los gerentes de obra de una de las partes cuál era su recomendación para la otra parte. Él contestó que su recomendación era cambiar al personal de la otra parte, incluido el gerente de proyecto, porque según él todo lo hace mal. Él sostenía que dicha recomendación lo hacía con el ánimo colaborativo. Se sentía muy colaborativo desde su propia perspectiva. Hay un párrafo en la Biblia que cita una frase que dice, por sus obras los conoceréis, que tiene su fuente en el Evangelio, y lo dijo Jesús para darnos un criterio de distinción entre los verdaderos y los falsos profetas de la colaboración. A veces las partes usan la palabra colaborativa, pero no llegan a acuerdos. Piensan que la colaboración es solo reunirse, soportar y escucharse entre ellos. Les es difícil llegar a acuerdos. A veces hay un camino largo para lograr formar un lazo de retroalimentación positiva de colaboración que pueda generar confianza para llegar a acuerdos, a través de poder intercambiar posiciones por intereses. Para ello hay que identificar los intereses, los problemas. Esto es un proceso de aprender juntos en el desarrollo del contrato que siempre es dinámico. Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Se refería a la palanca como capaz de multiplicar la fuerza. El punto de apoyo más importante para un DAP es lograr que exista o se mantenga la confianza y la colaboración mutua entre las partes, entendiendo que la confianza y la colaboración es una carretera de doble vía, pues, ¿no? La filosofía básica de los contratos NEC queda establecida en su artículo primero, que dice que las partes deben actuar dentro de un espíritu de mutua confianza y cooperación. Bueno, para terminar en esta pregunta diría, siempre escucho que el arte del arbitraje es el arte de la prueba. Yo considero que el arte de los dispute board para los miembros de un DAP es el arte de lograr un lazo de retroalimentación positivo de colaboración entre las partes. Y de acuerdo a ese grado de colaboración, se pueda conseguir, primero, identificar los problemas. Segundo, lograr que las partes entiendan profundamente que los desacuerdos son desafíos del proyecto, que deben aplicar su conocimiento y su experiencia para afrontar. Ante eso, ¿el DAP y las JRD es la solución para terminar las obras o hace también falta compromiso, experiencia y capacidad de la entidad y del contratista para que las obras culminen? La JRD y las DAP no son una isla. Funcionan dentro de un sistema donde participa el contratante, el mandante, la entidad, con el contratista y también una supervisión. Si este sistema no tiene componentes que funcionen eficientemente, o sea, una entidad que no quiere que su obra termine, una supervisión que no tiene capacidad, un contratista que no tiene la capacidad de ejecutar la obra, lo que va a pasar es que el sistema va a funcionar como el componente más ineficiente, y esa va a ser la medición de este sistema. Según Arcadis, ¿no?, el compromiso, la camiseta, produce y genera confianza, y ese es el primer rango de la jerarquía de la solución del conflicto. Por eso es importante que los actores que van a ser miembros de DAP, adjudicadores, sean profesionales capacitados, ingenieros o abogados especialistas
con experiencia y capacidad que puedan usar estas habilidades para remar juntos en la prevención del conflicto y afrontar los retos en forma exitosa. Gracias. ¿Por qué las DAPS, si son un mecanismo que funciona muy bien, porque no es obligatorio en este momento, según la ley? Según la ley de contrataciones, Ujú. No es obligatorio. en ley de contrataciones, la Junta de Resolución de Conflictos, ¿no? La JRD, es obligatoria para obras mayores a 20 millones de soles, ¿no? Y son facultativas y se pueden usar a partir de los 5 millones de soles. En los contratos NEC, todos los contratos NEC tienen una DAP, los que se están firmando, un Dispute Adjudication Board, que ayudan a promover este. El Perú se está convirtiendo en un ejemplo en Latinoamérica en el desarrollo de un medio de resolución de conflictos como la JRD o las DAPs, que tiene dos funciones. La primera es prevenir las controversias y la segunda Ujú. es, si esto fracasa, residualmente atender las controversias. Este mecanismo no es que tiene 20 años, 10 años, es un mecanismo que está en la etapa de niñez, estamos aprendiendo juntos, está comenzando a madurar y esperemos que los centros, las partes, la entidad y el contratista mejoren este medio de resolución de conflictos, lo aprendan a usar, aprendan y difundan este mecanismo que es positivo para el desarrollo de las obras y no lo tergiversen o creen piedras en el camino de modo que no lleguen a la verdadera, a la verdadera concretización del desarrollo de este mecanismo. Porque según las normativas DAPS vienen desde el 2015. En ley de contrataciones se están aplicando desde hace 6 años recién. Tuvieron una etapa que eran facultativas, otra etapa que se han vuelto obligatorias. Las Claro, DAP se porque aplican las DAP en contratos NEC se aplican desde los Juegos Panamericanos. mm, ¿y por qué solamente se están aplicando, según lo que he investigado, en obras públicas, no en obras privadas? En las obras públicas nació por el principio de atracción. El Estado, mediante una directiva, dijo estas son obligatorias mayores a 20 millones. No Ah, nació, debió nacer porque las contratistas privados con los entes privados dijeron esto es necesario, como nació en otros países, ¿no? En Estados Unidos nació por por la necesidad de las empresas privadas de buscar un mecanismo que promueva la prevención del conflicto. El nacimiento en Perú ha sido por el principio de atracción. Salió una normativa y tuvieron que aplicarla. Los contratos NEC tuvieron la gran idea desde los Juegos Panamericanos de instalar DApps y creo que en ese camino estamos. y eso me lleva a la última pregunta. Según lo que he investigado, las DAPS ayudarían a reducir el nivel de corrupción en las obras. ¿Qué tan cierto es? Mira, yo ya tengo 10 JR determinadas, soy miembro de DAP, y yo personalmente lo que aspiro solamente de una JR de un DAP es colaborar a que la obra y el contrato concluyan. Es cierto que la misión es más larga, ¿no? Es remar juntos hasta terminar el conflicto. Pero yo creo que un aporte de este mecanismo es aportar a que la gran cantidad de obras paralizadas no vuelva a repetirse. Que caminemos y rememos juntos en crear este mecanismo que previene el conflicto, que modele esta cultura determinística de la inmediatez, sino que cree una conciencia de la prevención y que residualmente atiendan las controversias. Es lo que yo aspiro. Si consecuentemente puede lograr resolver el conflicto, lograr que algunos índices, como tú mencionas respecto a corrupción, puedan disminuirse, maravilloso. Pero si a mí me preguntan, lo que yo aspiro es que colaboren en un punto inicial, ¿no? Que los proyectos puedan terminarse. Pero sí, en general, hablando, digamos, en general, sí reduciría el nivel de corrupción en todas las obras. Yo creo que ese tema es un tema mucho más complejo y que un Ujú, granito de arena aportará la participación de la JRD y las RAPs. ujú. Listo. Entonces, una última recomendación, ingeniero. Yo lo que diría es, esperemos que este niño en crecimiento
con el aporte de la capacidad y difusión de este medio de resolución de conflictos de entidades como los contratistas, los contratantes, o ustedes mismos que me están haciendo entrevistas, difundan este medio de resolución de conflictos para que las partes conozcan este medio de resolución de conflictos como un medio de resolución de conflictos especial que apuesta por la prevención del conflicto y residualmente por la decisión. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Como siempre, su apreciación es invaluable en estos casos. Muchísimas gracias por todo y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.